Lo que tenemos ahora es la denominada colonización de tierra firme. ¿Qué es esto en resumen? Es cuando los españoles, cuando los europeos se quedaron en territorio americano. Colonizar significa que se van a quedar, ¿entiendes? Que no es que van a llegar, van a saquear y se van. No. La idea europea, la idea española ha cambiado. Van a quedarse en este territorio. Van a fundar sus ciudades. No solamente van a explorar, sino que van a quedarse. ¿Ok? Van a forjar pueblos, ciudades. Van a formar familias. Eso quiere decir eso quiere decir colonización de tierra firme. Y la tierra firme es territorio continental. O sea, territorio que no es isla. Ya, territorio continental. Territorio que no es isla. Listo. Eso es lo que significa colonización de tierra firme. ¿Ya? Ahora, dentro de las personalidades que van a comenzar a llegar, vamos a tener, por ejemplo, a Diego de Nicuesa, a lo que es Núñez de Balboa. Vamos a tener a varias personas que se dedican a esto. El mismo Francisco Pizarro, Diego de Almagro, ¿ya? Entre todas ellas hay que ver quiénes son los primeros que colonizaron y qué regiones. Porque la zona que llegaron primero es Centroamérica. Dice acá, colonización de tierra firme. Las colonias de América, áreas de colonización en América. La colonización del continente americano se inició en el año 1493, un año después que llegó Colón, y se extendió hasta los diversos pueblos americanos, hasta que los diversos pueblos americanos alcanzaron su independencia. Lo que pasa es que todos los pueblos americanos fueron invadidos, o en todo caso conquistados. La colonización se inició en la isla de Española. Ya sabes dónde se inició. En la Española. La que sirvió de centro de aprovisionamiento, organización y punto de partida de las expediciones de conquista y colonización de otras tierras americanas. O sea, desde la isla llamada La Española, desde ahí partieron todas las expediciones hacia otros lados. ¿Está bien? Entonces, acá datos importantes. La colonización se inició en el año 1493 y se inició en la isla de Española. Ahí está el tiempo y ahí está el espacio. La isla española recuerda, la isla española, ¿cuál es? La isla española es la que conocemos comúnmente como Haití. Haití. Haití es la española, por si acaso. Haití es la española. Ahora, listo. Siguiendo, los colonizadores en principio fijaron su atención en los territorios del área del Caribe. Después de la española le siguió Puerto Rico y luego tierra firme. ¿Ya ves? Después de la española, que era isla, le siguió Puerto Rico, que era isla, Cuba, que era isla, y luego tierra firme. Recalco, tierra firme es territorio continental. España conquistó y colonizó México, bajando a Centroamérica, tanto continental como insular, o sea, islas, y siguiendo todo el bloque de América del Sur, a excepción de Brasil y algunas islas del Caribe. ¿Por qué Brasil no? Porque Brasil le correspondía a Portugal. Y algunas islas del Caribe no, por el hecho de que ya habían otros países colonizando esas zonas. Etapas de colonización. 1492 a 1508 tienes la ocupación de las islas del Caribe. Y en 1509 en adelante, la América Central y la América del Sur. ¿Ok? O sea, primero fueron las islas. Después ya fue el territorio continental.
¿ok? En ese mapa del lado derecho, por ejemplo, ves ahí la Española, al lado de Cuba, al lado de Jamaica. Y de la Española salían las expediciones hacia tierra firme, lo que será luego Panamá y el norte colombiano. Esas eran las expediciones desde la Española. ¿Ok? Dice, en 1509 los españoles se establecieron en tierra firme, convertida de hecho en un centro colonizador, del que irradiaron sus corrientes de conquista para toda Sudamérica. Ya en el año 1508, por medio de la capitulación de Burgos, datazo, mediante la capitulación de Burgos, se había dividido la zona por conquistar en dos sectores, o sea, en 12 gobernaciones. Nueva Andalucía, al oriente del Golfo del Darién, y Castilla del Oro, al occidente. ¿A quién le dieron estas zonas? Llamadas Nueva Andalucía y Castilla del Oro. O sea, así se llaman las primeras gobernaciones españolas en América. Las primeras gobernaciones españolas en América, Nueva Andalucía, Castilla del Oro. Nueva Andalucía se la dieron a Alonso de Ojeda. Y Castilla del Oro se la dieron a Diego de Nicuesa. Todo mediante un documento importante. Esa división se hizo mediante la capitulación de Burgos. La capitulación de Burgos permitió Nueva Andalucía, Castilla del Oro, cada una con su respectivo gobernante. Ahí está. En 1519 el gobernador Pedro Arias Dávila fundaba Panamá. Panamá. Esa ciudad de Panamá, fundada por Pedro Arias Dávila, el popular Pedrarias, ¿ok? Pedro Arias Dávila, el popular Pedrarias, ¿ok? Él se convierte en la capital de Castilla del Oro. En la capital de Castilla del Oro. Y esa gobernación, esa gobernación, Castilla del Oro, se convertirá en el centro de las próximas expediciones que van a hacer. O sea, si antes era la española, ahora va a ser ¿qué cosa? Ahora va a ser, pues, Castilla del Oro, exactamente la ciudad de Panamá. Por eso los viajes de ahí en adelante salen de lo que es Ciudad de Panamá. Ante lo vago de los límites surgieron conflictos entre los dos gobernadores. Luego de resolver problemas económicos en noviembre de 1509, ambas expediciones zarparon de Santo Domingo. Ojeda, al llegar a la bahía de Calamar, combatió inicialmente con éxito a los habitantes de esos territorios, persiguiéndolos hasta la aldea de Turbarco, en donde resultó vencido. Coincidentemente, en esos momentos, arribó la flota de Nicuesa. La flota de Nicuesa, ¿ya? Quien proporcionó a Ojeda armas y soldados, acompañándole en la misión de someter a los indígenas. Una vez vencidos, estos, Nicuesa regresó a las tierras de su jurisdicción en búsqueda de Veragua, mientras Ojeda se dirigió al Golfo de Urabá para continuar la colonización de su gobernación. O sea, ahí simplemente te está contando qué es lo que hicieron ambos, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron ambos cuando desarrollaron esa ruta para llegar a sus gobernaciones? ¿Está bien? ¿Cuál es la ruta que ellos tomaron? Una vez que ya tienes que están explorando, ¿ya? Explorando, dice, la expedición dirigida por Ojeda sufrió los rigores del hambre y las enfermedades, además del ataque de pobladores indígenas. Resolvió Ojeda regresar a Santo Domingo a fin de encontrar recursos con los cuales continuar la misión. El gobernador Ojeda encargó la colonia a un soldado llamado Francisco Pizarro, con instrucciones de abandonar San Sebastián
y regresar a Santo Domingo, si en el plazo de 60 días no regresaba. O sea, lo dejó a Pizarro al mando porque de repente él no regresaba. Y ahí aparece por primera vez la figura de ¿quién? De Francisco Pizarro, como un soldado más de este proceso. Como un soldado más de este proceso. Aquí, ¿qué cosa es la encomienda? La encomienda no es el paquete que envías a la abuelita. No. Fue, como dice acá, el primer sistema de explotación implantado en América. ¿Ok? Eso es. ¿Ya? Llegó a América con el señor Nicolás de Obando. Nicolás de Obando. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y de qué trata? Trata de que, y esta es lo que voy a colocar con colorcito verde, que es la parte importante. ¿Ok? La corona otorgaba un determinado número de individuos o pueblos de indígenas al cuidado de un colono, o sea, de un español, que se convierte en un encomendero, ¿ya? Ahora, los encomenderos no eran necesariamente españoles, también había encomenderos incas, por si acaso. Dice, en el caso de los encomenderos españoles, debía velarse por el buen trato de los indios y cristianizarlos, lo que en la práctica no se cumplió. O sea, encomienda es que a mí, español, prioritariamente, me entreguen un grupo de indígenas para que yo los pueda manejar. Por lo general me entregaban indígenas y tierras. Y entonces yo ¿qué hacía? Los hacía trabajar. Esa era la verdad, lo que ocurría. Se supone que yo tenía ¿qué cosa? Que cuidarlos, protegerlos, cristianizarlos, evangelizarlos. Pero aprovechaba para poder explotarlos. Por eso, como dicen al inicio, primer sistema de explotación, la encomienda. Porque al final la realidad hacía que exploten a los indígenas. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener acá, dice, Vasco Núñez de Balboa y el descubrimiento del Mar del Sur. Tú sabes que el señor Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur. ¿Qué es el Mar del Sur? ¿Qué es el Mar del Sur? ¿Mar del Sur? No, el Mar del Sur. Es el océano. Exacto. El océano Pacífico es el Mar del Sur. Le llamaban Mar del Sur u Océano Pacífico. ¿Está bien? De esa manera es. Por si acaso. ¿Ya? ¿Lo hizo qué cosa? Lo hizo Vasco Núñez de Balboa. Ahora, hay datos acá. Hay datos. Desde Santa María la Antigua, primera ciudad española en tierra firme, realizó varias expediciones hacia Panamá. O sea, ¿qué dato me está dando acá? Colorcito verde. El dato importante que me está dando aquí es que Santa María la Antigua es la primera ciudad española en territorio continental, en tierra firme. Santa María la Antigua. Y desde ahí hacían expediciones. Y desde ahí es que, llegando a la zona del Mar del Sur, agarró y qué cosa, obtuvo las primeras noticias sobre un imperio rico en oro hacia el sur. Ese imperio rico en oro hacia el sur se llamaba qué cosa, se llamaba el Virú. El Virú. El Virú. Así se llamaba. El Virú. Dice, en 1513, al frente de 190 españoles y 810 indígenas, Balboa se dirigió al Istmo de Panamá. Y desde esa zona es que vislumbraron el Mar del Sur, que luego recibió el nombre de Océano Pacífico. O sea, por fin sabían que había un corto espacio entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Mira, para hacerte más o menos la idea. Ahora, ¿qué más?
había llegado a lo que es el Océano Pacífico. Todo estaba dado para que Balboa asumiera el gobierno de Castilla del Oro y continuara conquistando toda la región. Pero, ¿a quién se nombró? Se nombró a uno que le va a convenir a Pizarro. A Pedro Arias Dávila, el popular. Pedrarias. Pedrarias. Eso es. Y ahí se generan los problemas entre Pedrarias, ya entre Pedrarias y el señor Núñez de Balboa. ¿Ok? Arribó a sus dominios en 1514, 1200 hombres lo acompañaban. En 1519, Balboa será ejecutado en la ciudad de Panamá. ¿Por qué es ejecutado? Porque ahí ya sabes quién le había hablado a Pedrarias. ¿Sabes? Le había hablado Francisco Pizarro, diciéndole que él también sabía que al sur había un imperio rico en oro llamado el Virú. Pero para que él se encargue de la expedición, tienen que deshacerse ¿de quién? De Núñez de Balboa. Tal como lo hicieron. Por eso Pedrarias le dice a Pizarro, espérate, yo me encargo de deshacerme de Núñez de Balboa, tú vas a liderar la expedición y yo te voy a financiar. Porque decían que al sur había ¿qué cosa? Oro. Por eso era. La ambición manda. ¿Está bien? La ambición manda. Eso es, por si acaso. Ahora, los perros de la conquista. Este es un dato. Este es un dato. Lo que pasa es que en los escritos de los españoles existe que ellos utilizaron perros para poder atacar a los indígenas. Los perros que ellos utilizaron para la conquista eran similares al actual gran danés. Exacto. Esos perros, sumados a caballos, armaduras y armas de fuego llamadas arcabuces, son los que contribuyeron a que dominen al sector indígena. Recuerda que a eso súmale ¿qué cosa? Las enfermedades. El señor español Fray Bartolomé de las Casas afirma que los españoles tenían el hábito de arrojar sus perros en cualquier ocasión contra los indios. Eso es. Por eso se le decía perros come indios. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener ahora... Uy, ¿qué pasó? Un ratito. Ahora sí. Vamos a tener ¿qué cosa? El problema de la condición humana del indio. Esta parte es concreta. Los españoles, cuando llegaron por acá y encontraron a los indígenas, dijeron: ¿son animales? Son humanos. Porque no se explicaban qué eran. O sea, no es que automáticamente dijeron, son humanos. O son animales, son humanos. Y de ahí sacaron la conclusión que eran humanos. Pero dijeron, ¿creados por quién? ¿Por el mal o por el bien? ¿Por Dios o por su opuesto? A ver, ¿saben sobre la religión? ¿Saben sobre Dios? No. Por lo tanto, los evangelizaron para que cambien su ¿qué cosa? Su mentalidad. Por eso dice ahí, el problema de la condición humana del indio. El español dudaba que el indígena sea humano. Se supone que ellos vinieron a humanizarnos. Ese es su pensamiento que ellos trajeron. ¿Ok? ¿Ya? ¿No eran humanos? Dime. ¿No eran humanos? En un primer momento ellos pensaron que no lo eran. ¿Qué pensaron que eran? Por eso digo, animales. Pero no tienen forma de humano. Pero es que la forma no te garantiza. ¿Entiendes? La forma no te garantiza. Un gato es gato, un tigrillo es tigrillo. No porque el tigrillo se parece al gato lo vas a criar, ¿no? ¿Entiendes? Así como vas a criar un zorro como el zorrito Rurrún, que creían que era perro, ¿no? ¿Supieron esa historia, no? Sí. Criaron un zorro pensando que era perro. Ok, imagínate. ¿No? De ahí se comía ahí tu carne y todo eso. Bien.
la situación del concepto del indio no fueron iguales en todas las zonas y en todos los tiempos. ¿Ok? El indio de primera hora, o sea, al momento inicial, era catalogado como ¿qué? Bestia, animal. ¿Ok? Bestia, animal. Eso es. Así los pensaron inicialmente. Luego ya, gente de razón. Gente de razón. ¿Ok? Ya, eso es. Y de ahí ya los consideraron pues evangelizados o españoles. ¿Ok? Por eso siempre había problema de cómo es la naturaleza del indio. Esa problemática siempre había. Por eso legalmente cuando llegaron los españoles, legalmente eran considerados menores de edad. O sea, por eso los encomendaban a los indígenas. Porque supuestamente necesitaban alguien que los oriente, que los evangelice. Por eso es que los van a entregar. Claro que ya el que aprovechaba era ¿qué cosa? El que lo tenía. Y acá pasamos directamente a lo siguiente. Juan Ginés de Sepúlveda, este ideólogo, ¿qué pensaba? ¿Ya? Él decía, la conquista y la esclavización es necesaria. Estos no son humanos. Dudo de su naturaleza humana. Este indio, ¿ok? Es incapaz de gobernarse a sí mismo. Está acostumbrado naturalmente a servir. Eso es lo que argumentaba. ¿Ok? Eso decía Juan Ginés de Sepúlveda. O sea, Sepúlveda justificaba la conquista, la invasión y el maltrato de indígenas. Por otro lado, estaba el señor Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas decía, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El indígena, ¿ya? El indígena es noble. Es un buen salvaje. ¿Ok? ¿Ya? Y mediante ¿qué cosa? Mediante el diálogo, la comprensión y la paz, ¿no? En Cristo se puede lograr dominarlos. Eso es lo que decía Bartolomé de las Casas. En resumen, Sepúlveda justificaba la agresión y explotación de indígenas. Bartolomé de las Casas es el gran defensor de indígenas. Hasta la actualidad hay un premio internacional para la gente que se preocupa por el sector indígena, que se llama el Premio Fray Bartolomé de las Casas, que es justamente el premio que se da porque contribuyen a culturizar, cambiar la situación de muchos sectores indígenas de distintas partes de América, ¿no? Latina, sobre todo. ¿Hay sectores indígenas? Sí. Hay hasta en la Amazonía y hasta no contactados. O sea, personas que todavía no... Personas que todavía viven en base a la cacería, a la recolección. Hay gente que también vive aislada, agricultura, ganadería. Ponlo a guarunas, sayánicas, ellos tienen sus propias normas en su pueblo. No se guían por la norma que hacemos acá. Entonces, ¿ya? Las Casas en su punto final dice, todas las naciones del mundo son hombres, todos tienen entendimiento y voluntad, todos tienen 5 sentidos exteriores y 4 interiores, y se mueven por los objetos de ellos. O sea, el hombre es una criatura de Dios y está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Lo que hay que hacer es evangelizarlo, ayudarlo a mejorar su condición. Ese es Fray Bartolomé de las Casas. En la parte inferior tienes el origen del nombre Perú. Perú, que es una lectura, ¿ok? Que es una lectura. Y acá tienes la parte del practiquemos. Y dice, ¿no? Vamos a hacer solamente algunas para que nos alcance el tiempo para subir el video. 9:15, ya. Acá, ¿mediante qué documento se autoriza la colonización de tierra firme? Mediante
La capitulación, exacto, de Burgos. Mediante la capitulación de Burgos. Capitulación de Burgos. Define los siguientes términos. Castilla del Oro. Gobernación. Gobernación. Cuya capital fue Panamá. Ok, cuya capital fue Panamá. Ok. A ver, uy, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. Actualmente es Panamá y Costa Rica. Balboa, descubridor del Mar del Sur. Virú, tierras ubicadas al sur de Panamá. Ok. Supuestamente ricas en oro. Ricas en oro. Panquiaco dio la... primero. Hijo del cacique Comagre, que dio las primeras noticias sobre el Tahuantinsuyo. Ya está, sobre el Tahuantinsuyo. Leoncillo, ahí estaba arriba, ¿no era qué cosa? ¿Te acuerdas? ¿Quién era? ¿Era un perro Leoncillo? Ahí, acá estaba el Leoncillo, ¿no? Exacto, acá. Hijo de Becerrillo era Leoncillo, el famoso perro de Balboa. Pero el perro, o sea, su propiedad, no ese perro de Balboa, no, por favor. ¿Ya? Aquí. Era el perro, ¿no? Propiedad de Núñez de Balboa. Claro, porque si no suena raro, pues. Listo. Uy, ay, ay. Núñez. Núñez. Ahora sí. De Balboa. Dice Pedrarias, gobernador de Panamá. El que mata a Núñez de Balboa. Encomienda entrega de indígenas a un español. Puede ser también puede ser nativo de acá también, ¿ah? A un español, ¿no? Para, comillas, evangelizarlos y culturizarlos. La verdad, los explotaban. Culturizarlos. Evangelizarlos. Ya está. Darién. Golfo ubicado en tierra firme. Ya en tierra firme. Ya ubicado en tierra firme. Ya está. Mar del Sur es el actual Océano Pacífico. Alonso de Ojeda, gobernador de Nueva Andalucía. La gobernación de Nueva Andalucía. Listo.